Saludos, mis estimados hermanos y amigos. En esta ocasión voy a abordar el tema profético histórico. La primera parte va a versar sobre el tema bíblico histórico de este tema social que afecta a la humanidad, político, religioso, económico. Y la segunda parte va a versar sobre el aspecto profético de cómo interpretar las profecías bíblicas referentes a este tema. Como pueden ver aquí, se titula Los Illuminati 666 y Novus Ordus Seclorum, de latín, que se traduce Nuevo Orden Mundial. Y este libro fue escrito por William Joshua Sutton. ¿Ok? Este señor erudito dio este tema completo, una semana completa, de domingo a sábado, a todo la iglesia, a todo lleno, sobre este tema. Y hubo una gran oposición. ¿Usted cómo es posible? De parte de la iglesia. La secretaria se opuso, pero ya el hermano, que era el hermano que tenía a cargo el ministerio hispano, Héctor Torres, ya lo había aprobado. Así que este hermano habló sobre este tema, largo y tendido, por una semana. Y allí yo compré este libro, que está muy bien informado, histórico, bíblico, usa cita de Ellen G. White. Esa es la primera parte. La segunda parte, voy a tratar de explicar un poco. Esta lección la estamos estudiando los adventistas este trimestre de Isaías. Me voy a enfocar en la lección 13. Pueden verla ahí, que dice el nuevo nacimiento del planeta Tierra, que tiene una relación directa con el nuevo orden mundial que va a establecer Cristo, el Rey y Señor, que durará por toda la eternidad. Así que vamos a tratar de presentarlo en este tiempo. La primera parte, media hora dedicada a este tema histórico, bíblico. La segunda parte, profética. Hermanos, busquen el libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 3, ahí está el origen de todo. Capítulo 3, ahí es la historia de cómo la serpiente engañó a la mujer. Y la mujer dijo Dios, no debemos comer de todos los árboles, ni lo toquen en el árbol en medio del huerto, para que no muramos. Entonces dijo la serpiente, verso 4, no moriréis. Verso 5, mas sabe Dios, que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Así que vemos aquí que en el principio del mundo, Satanás ofrece a la mujer, la especie humana, una falsedad. No morirán, serán eternos, serán como dioses conociendo el bien y el mal. Así que esta es la primera, una característica de todo este sistema que Satanás intentó establecer, que consiste en impartir conocimiento, impartir ¿qué? Luz. De viene la palabra Illuminati. Impartir luz, conocimiento a la mente, para que la persona adquiera conocimiento como dioses y se convierta en dioses, sabiendo el bien y el mal. Eso no quedó ahí. Esa semilla se plantó y vamos a ver en el capítulo 10 de Génesis, uno de los descendientes de la simiente de Satanás.
porque dice que había una guerra entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Vamos a ver el descendiente espiritual, la simiente espiritual, porque Satanás no puede procrear, pero una simiente espiritual de Satanás. Génesis 10. Ahí habla de un cazador. Léala conmigo, verso 6. Vamos a ver la descendencia de este personaje, Nimrod. Cush fue el padre de Nimrod, el cual fue el primer hombre poderoso en la tierra. Nimrod, esta versión está confusa. La palabra que se usa es Libné. Cush, verso 8 del capítulo 10, verso 8, y Cush engendró a Nimrod. Nimrod significa etimológicamente el leopardo domador, o domador de leopardo, de Nemer, leopardo, y Rod o Roat, de una palabra en hebreo que significa dominar. Así que una palabra, esta es, yo estudié hebreo, hermano, así que estoy hablando con conciencia de lo que estoy diciendo. Nimrod, por tanto, es una palabra que se deriva, que se puede traducir como el leopardo domador o el domador de leopardo. Nimrod. Continuemos. Dice que este Nimrod comenzó a ser poderoso en la tierra. Este Nimrod fue un vigoroso cazador. Dice aquí delante, no es que estaba delante de Jehová, no es que adoraba, sino que era en contra. La palabra hebrea libne indica en contra o enfrente, que se enfrentó, como lo vamos a ver ahora, a Jehová. Por lo cual se dice, así que hubo una leyenda, así como Nimrod, fuerte cazador delante de Jehová. Dice aquí, en el verso 10, las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erech, que ahora es Irak, ahí viene Irak, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Así que estos acontecimientos ocurrieron allí, en lo que es Medio Oriente, Sinar. De esta ciudad salió Asur, uno descendiente de Nimrod, que construyó la ciudad de Nínive, Rehoboth, Calá. Aquí se habla que en el verso 11 la torre de Babel. Así que vemos que ellos eran constructores. Primero, vamos a ir por el contexto. Primero era un rey. Ahí sí claramente dice aquí, construyó, dice, fue las principales ciudades de su reino. Un rey. Así que construyó un reinado en toda aquella área. Se hizo poderoso. Construyó un reinado y ¿cómo lo construyó? A base de dominación, de control psicológico y fuerza. Formó un ejército para apoderarse de todos los recursos naturales del área y formó una ciudad y una torre. Así que vemos que había una ciudad, la ciudad de Babel, y una torre allí, un centro de adoración a Dios, de ninguna manera, un centro de adoración al sol. Yo estudié, me recuerdo cuando yo estaba estudiando en la escuela, nos dieron una noción de arqueología y nos dijeron que las torres de Mesopotamia es diferente a las torres o las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto eran pirámides que tenían una punta. Las pirámides de la Mesopotamia, de Irak y de Sinar son del tipo de pirámide que tienen los indios en América, los aztecas, los mayas, pirámides truncas. ¿Y por qué eran truncas? Porque tenían una base encima de la cual ellos intentaban penetrar en los astros y ver la voluntad de los dioses. Eso explica la palabra que dice que querían construir una torre en el caso de que fueran dispersos por toda la tierra. Génesis 11, 4.
Eso es absurdo. Ellos no eran tan simples, no eran tan estúpidos. La palabra una cúspide, una torre que llegue, cuya cúspide llegue al cielo, indica que ellos querían observar los astros para ver cuál era la voluntad de los dioses con relación a la humanidad. Ese fue el primer intento de un gobierno mundial. Así que todo el problema del orden mundial viene de Nimrod. Intentó hacerlo, construyó una ciudad para adorar y una torre y un centro mundial. ¿Qué pasó? Que Dios los dispersó, es la historia, los dispersó por todo el mundo y se frustró aquel primer intento de un gobierno mundial. Después vemos a la Babilonia, que quería una gloria mundial. Era uno de los descendientes, tenía esa adoración al sol. No pierde contexto, estamos hablando de adoraciones al sol. Ellos no adoraban a Dios. Ellos comenzaron a adorar a la naturaleza. Y el sol, como es el astro rey, pues para ellos era el objeto principal de adoración. Así que ellos eran adorar al sol. Que los egipcios llamaban Ra y acá los indios le llamaban Quetzalcoatl. Como ustedes ven ese calendario y en el medio está como un círculo, ese es un dios, Quetzalcoatl. Ok, pasando el tiempo, vinieron los reyes con ese tipo de adoración pagana, Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, y de ahí desde Roma se estremece todo ese tipo de adoración pagana, viene de Roma y se transmite a través de un poder que nosotros identificamos como el poder de la bestia que surge del mar. ¿Ok? Que es un resumen. Apocalipsis 13 resumen de todas las bestias. Pero Apocalipsis 11:7, tengan la amabilidad de ir conmigo a Apocalipsis capítulo 11, verso 7. Ahí habla de una bestia que surge de el grande abismo. Observe que hay tres bestias en la Biblia. Una que surge del mar, Apocalipsis 13, capítulo 13, verso 1 al 10. Y otra bestia que surge de la tierra, con características muy distintas, del verso 11 a 16. Y otra bestia que surge de el grande abismo, Apocalipsis 11:7, el cual dice que surge al fin cuando los dos testigos terminaron su labor de 1260 años proféticos, que son 1260 años, que como hemos estudiado, los que estudian la interpretación histórica sobre eso quiero hablar un poquito más después, en la segunda parte. Pero estos 1260 años indica un periodo profético que se extiende de 538 de nuestra era al 1798, 1260 años solares, reales, históricos. ¿Qué ocurrió? Que ese fue el periodo en que estuvieron los dos testigos profetizando vestidos de sacos. Pero al fin de ese periodo, cuando los testigos estuvieron a punto de terminar su periodo, el verso 7, vamos a concentrarnos en el verso 7. Y cuando ellos, los dos testigos, tuviesen acabado de su testimonio, la bestia que surge del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta bestia que surge del grande abismo, en la interpretación profética histórica, se define como el poder de los iluminados, alumbrados, en el latín Illuminati. Vamos a ver lo que dice la pluma inspirada Ellen G. White en el libro Conflicto de los Siglos, libro maravilloso, capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa. Allí, comentando sobre Apocalipsis 11:7, ella dice:
la persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horrible prueba. Así que Dios acortó ¿qué tiempo? Acortó los 1260 años. Estamos hablando de eso, proféticos. Lo acortó para evitarle al pueblo que dice que si no, dice, vamos a ver lo que dice Mateo 24, así que Mateo 24, 22 se refiere al periodo 1260 años. Busque conmigo Mateo 24, 22. Dice el White, al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho, si aquellos días, 1260 días, no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Así que vemos que, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, la persecución cesaron antes del 1798. Ahora vamos a ver lo que ella comenta sobre esta bestia que surge del abismo. Vamos a ver la característica de ella. Dice ahí en NGY, en la página 316, del capítulo La Revolución Francesa, dice, la bestia que surge del abismo hará guerra contra ellos y prevalecerá y los matará. El poder ateo que gobernó Francia durante la Revolución Francesa y el reinado del terror, los que estudian la Revolución Francesa han estudiado el reinado del terror, vamos a hablar un poquito de eso después, hizo a Dios y a la Biblia una guerra que nunca la presenciara el mundo. Es terrible eso. Uno de los sacerdotes del nuevo orden, ella no dice mundial, pero es mundial, prefirió grito y dijo, Dios, si es cierto que existes, toma venganza de lo que injuria que hacen a tu nombre. Yo te desafío. Guarda silencio, no te atreves a descargar tus truenos, entonces, ¿quién va a creer en ti? Ahora, en la página 320, la NGY hace una declaración histórica increíble, porque es histórica y bíblica. Dice ella aquí, al principio de la página 320, el romanismo había principiado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. ¿De qué estamos estudiando? De la Revolución Francesa. ¿Ok? Dice ella claramente ahí al principio. Yo omití la página. Dice ella, la guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución Francesa. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Ahora, volviendo a la página 320, ella vierte el mismo concepto. El romanismo había principiado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. No faltan los autores que, refiriéndose a los horrores de la Revolución Francesa, admiten que de esos excesos debe hacerse responsable al trono y a la iglesia. Ese periodo de terror, que fue de noviembre 26, 1793 a junio 17, 1793, fueron 3 años y medio, literalmente. Es lo que dice la Biblia, que de 3 años y medio esos cadáveres están sobre la tierra. Así que, mis hermanos y amigos, vamos a hablar un poquito acerca de este poder tenebroso y cuál es su objetivo, para ver si podemos sacar alguna lección objetiva para nosotros en el día de hoy, siglo XXI, año 2021, en que estamos abocados en ciertos problemas políticos, sociales, aún en los Estados Unidos, y no solamente en el mundo, sino en los Estados Unidos. ¿Qué cosa es este poder? Allá dice aquí este autor, muy respetable, Joshua Sutton, en su libro, en la página 172 y 173, dice, necesitamos mirar la historia de la Revolución Francesa y estudiar los grupos subversivos que realmente causaron la revuelta. Dice,
Sin embargo, revuelta fue planeada por Alan Westock, uno de los agentes de Illuminati de Bavaria, y la casa de Rothschild, 20 años antes de que tuviera lugar la revolución. Como todos sabemos, los barones Rothschild fueron los primeros banqueros judíos que establecieron el sistema ese bancario basado en préstamos con intereses. Eso hizo que este señor históricamente se hiciera rico, y los hijos de él, que son sus 5 hijos, pues se extendieran por toda Europa y controlaran la economía de los países de Europa. Se llamó Rothschild. Ok, dice aquí, continúa el autor en la página 173. El doctor Alan Westock produjo el plan de acción para este plan de los Illuminati, mientras que la casa de Rothschild proveyó el gallo. Así que vemos que estos señores, este jesuita, que era uno de los profesores de derecho canónico en la Universidad Judía jesuita de Ingolstadt, tenían una capacidad inmensa para desarrollar un plan, pero le faltaba gallo, le faltaba dinero, y dinero lo proveyó Rothschild. Este apóstol de Lucifer, continúa acá el autor Alan Westock, nació judío, se convirtió al cristianismo y entonces se volvió a la brujería, donde se hizo un experto y fundó una secta llamada los Illuminati. Él hablaba latín, porque es el lenguaje de la iglesia. Ella era de los expertos en derecho canónico. Por eso se llamaba los Illuminati, y se traduce hoy los alumbrados o los iluminados. Entonces, fundó la secta Illuminati. Esta secta fue fundada el 1 de mayo de 1776. Una fecha clave. Ustedes lo conocen. Los que viven en Cuba, otros países. No es la fecha de los trabajadores, es la fecha de la Revolución Mundial. Ok. Ahora quiero, para hacerlo breve, porque quiero terminar en media hora. ¿Cuál es una secta? ¿Cuáles son las bases de este sistema? Aquí está, miren, este libro, maravilloso. Lo compré allá. Este libro es una joya. 1921. Lo conseguí de un experto negro musulmán que estaba ahí vendiendo por la calle. Lo estaba liquidando, lo estaba botando. Y lo compré por una baratija. Pero es una joya el libro. Dice aquí claramente, escrito por Nesta Webster, una autoridad. Miren el libro ahí, el libro. Vean en la autora. Dice allí la autora, en la página del iluminismo, que trata sobre ese fenómeno social y político, económico. Dice, reducida a una simple fórmula, los blancos de los Illuminati se pueden resumir en los siguientes 6 puntos. Primero, abolición de la monarquía y de todos los gobiernos ordenados. No les suena familiar. Segundo, abolición de la propiedad privada. Los que vienen de Cuba, no les suena familiar. Nicaragua, Venezuela. Tercero, abolición de la herencia. Yo tenía mi casa. Tuve que perderla. Yo no soy heredero porque la perdí, porque me vine para acá. Así que en Cuba no hay herencia. En ningún país comunista hay herencia. La herencia es del pueblo, del gobierno. Cuarto, abolición del patriotismo. Una contradicción. Dice no, dice no porque en Cuba dice no, patriotas. Patriotismo que tiene amor a su patria, a su cultura, a su ancestro. En Cuba no lo hay, en ninguna parte. Así que tener amor a la patria, al nacionalismo, es malo. Quinto,
abolición de la familia, el casamiento y toda la moralidad y la institución de una educación común para los niños, abolido en Francia. Así que Francia es el ejemplo de una revolución que es una copia, es blueprint de todas las revoluciones mundiales, es la Revolución Francesa. Así que la copia y todo la porquería, perdón la palabra, porque son puercos, de viene de la palabra puerco, porquería, toda la suciedad, hombre, y el pantano de la Revolución Francesa es el que tenemos hoy en el mundo, y es que quiere implantarse aquí. 6. Abolición de toda la religión. Así que estos son los 6 puntos de este programa, y tenía como objetivo y como un lema, ¿qué lema? El nuevo orden mundial. Así que, en esencia, el nuevo orden mundial consiste en esos 6 puntos. Básicamente, todos esos países que tienen se han hecho esa revolución, después de la Revolución Francesa tenemos la Revolución Rusa, la Revolución China, después la Revolución Cubana, Venezuela, y aquí se intenta hacer, consiste en ese mismo programa, en esos 6 puntos que ustedes deben memorizar y estudiar minuciosamente si quieren entender lo que es este fenómeno del iluminismo. Comunismo, muchos le llaman comunismo, no es comunismo. Socialismo es más bien socialismo, que todo es para todo el mundo, para una sociedad única, con un sistema único y con un solo gobierno único, controlado, el cual controla todas las operaciones y establece esos 6 puntos. Así que mis hermanos y amigos, aquí les he presentado, y esto está profetizado en Apocalipsis, capítulo 11, versos 7. Observe que esta bestia surge de qué? De grande abismo. Hay otra bestia que se menciona que surge de grande abismo. Vamos a Apocalipsis 17. Ahí surge esta bestia. Es curioso. Es curioso, pero no es accidente. La profecía no falla. ¿Qué dice la Apocalipsis 17? Y la bestia, capítulo 17, verso 8, la bestia que has visto fue y no es. Así que tiene varias etapas. Fue, cuando surgió, es, ha de subir del abismo, ya surgió en el 1798, y ha de ir a perdición. Y la bestia que era, verso 11, y es y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. Este es Satanás, porque dice que va a perdición y es de los 7. No son 7, no son 8 cabezas, son 7, pero es el octavo, es el resumen de toda la bestia. Dice el comentario bíblico, que el octavo significa el resumen de todas las bestias. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido el reino. Mas tomarán potencia con los reyes con la bestia por 1 hora. Estos reyes tienen un consejo, observe que no son 10 reinas de Europa. Ya eso pasó, estamos hablando de un nuevo orden mundial. Son 10 reinas que aún no han tomado reino. Así que no son los 10 reinos de Europa, ya eso pasó ya. Estamos hablando de 10 reinos que aún no han reinado, pero van a reinar. Y le darán su poder y autoridad a la bestia. ¿Qué bestia? La bestia que surge del gran abismo. No es otra, no se confunda con la bestia que surge del mar, que es el papado. Como muchos adventistas creen y así enseñan, están despistados. O tratan están despistados y despistan a los que lo oyen. Así que usted siga el contexto bíblico, el símbolo que no falla. Esta bestia es la que surgió en el 1798 del gran abismo. Y aquí surge, dice que surge y es la que toma el control del nuevo orden mundial. Porque dice que le darán su poder, los 10 reinos le darán su poder y autoridad a la bestia. Nuevo orden mundial. Observe que le darán su poder y autoridad a la bestia. ¿Con qué? ¿Con qué objetivo? Establecer un nuevo orden mundial. Pero hay un problema. Verso 14. Tienen que pelear contra alguien que se opone. Ellos pelearán
Verso 14. Contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Rey de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Aquí tengo conmigo un libro de un pastor adventista, un buen estudioso, que habla justamente de ese poder, comentando sobre Apocalipsis capítulo 11, 1 al 6, dice él en la página 109 del libro del desafío del tiempo final, dice: las fuerzas que nacieron en el tiempo de la Revolución Francesa, Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del gran abismo, habrán alcanzado su madurez total justo cerca del tiempo de gracia, cuando desarrollarán una fuerza, una fiera oposición al fuerte clamor y la advertencia final. Más claro no puede estar, que sí que este poder es el que está destinado por Satanás en el tiempo del fin para hacer la guerra a los que intentan predicar el fuerte pregón de Apocalipsis 18. Y tristemente, ahí están los agentes que van a actuar, que son los protestantes. Está el dragón, la bestia y el falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas que se unen para ir a los reyes de la tierra. La expresión rey de la tierra, Ellen G. White dice claramente que son las iglesias. Conflicto de los siglos, página 434. Dice: muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Las iglesias del Estado y sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el mundo. Y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones, que aunque profesan todas las doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas, credos y teorías opuestas. Conflicto de los siglos, página 44. Así que esas iglesias que se mencionan en Apocalipsis 16 y versos, sexta plaga, del verso 12 al verso 16, se refieren a esos poderes. Esos poderes que no son militares, observa que son espíritus de demonios, son poderes espirituales. El dragón es Satanás, la bestia, el papado y el falso profeta, el protestantismo apóstata, que se unen en una coalición mundial para hacer la guerra contra Dios Todopoderoso. Así que, mis hermanos, toma este contexto y ahora vamos a estudiar la segunda parte, que tiene que ver con los aspectos proféticos de este poder milagroso, sobrenatural del nuevo orden mundial. Mis amigos, como prometí en esta segunda sección, continuaré con los aspectos proféticos de cómo interpretar las profecías bíblicas, ya que estamos estudiando en el libro de Isaías este trimestre, los adventistas, y aquellos que no están estudiando, les va a ser útil porque vamos a ver cómo se puede interpretar las profecías bíblicas. Vamos a darle un sentido a la profecía. ¿Cuál es el origen de las profecías bíblicas? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cómo debemos entenderlas y relacionarnos con ellas? Hay un texto bíblico que yo uso siempre, que está en que está en Segunda de Pedro. Busquen allí conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, que dice: la profecía no fue en tiempo pasado traída por la voluntad del hombre, sino fue inventada, creada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos que fueron inspirados. Vemos que allí ellos usaron
de la cultura que los rodeaba. ¿Qué los rodeaba a ellos? El reinado. Por eso describen reyes, guerras, vientos, tempestades, porque ese era el ambiente de la cultura en que ellos se relacionaban. Y como había reyes, por eso dicen de reyes. Si hubiera sido hoy, hubiera escrito gobernantes, príncipes, primeros ministros, presidentes. Pero bueno, así que el contexto es de la época el rey. Por eso es que hablan de reinados. Ahora, hay un problema que quiero acá a ver cómo interpretamos el libro de Isaías, que habla de supuestamente una restauración de Israel. En todo el contexto acá vemos que el profeta Isaías tuvo su actuación en 4 reyes que acá se mencionan. Él comenzó su ministerio profético en 4 reyes de Judá, no de Israel, de Judá. Ya el reino de Judá había desaparecido. Aquí 4 reyes de Judá y de Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino de Judá, donde estaba el templo. No pierda el contexto ese. El templo estaba allí, la adoración en el templo. Y los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Así que ese contexto, y Jeremías y Isaías fue llamado para ese orden profético a darle una palabra profética a esos reyes impíos que no escuchaban, como estudiamos en continuamos en Isaías, capítulo 6, ¿qué dice Isaías? Capítulo 6, Isaías capítulo 6, versos 9 y 10. ¿Qué dice ahí? Que ustedes lo han estudiado ya, lo han leído, pero es bueno recordarlo porque refrescar la mente. ¿Qué dice ahí? Isaías 6, 9, 10. Dice, anda, y dice el pueblo, oigan y no entiendan, vean con sus ojos, mas no vean, tengan el oído grueso, es decir, tapado, y ciego, y ojos y no vean, y oigan, y su corazón no entienda, y se conviertan y sean sanados. ¿Cómo es ese contexto, hermano? Tema ese contexto porque puede ser que eso se aplique al pueblo de Dios en este momento crucial que estamos viviendo en el siglo XXI, a punto de producirse los grandes acontecimientos que van a desembocar en la gran persecución para el pueblo de Dios. Déjame aquí buscar Isaías, marcarlo aquí, Isaías 65. Ok, así que las profecías tienen un problema. Las profecías tienen un contexto presente. Estaban dirigidas, como el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, estaban dirigidas en un contexto histórico presente a un pueblo, el pueblo de Israel. Por eso se menciona continuamente a Israel, pueblo de Israel, Judá. Tengo palabras para ti, como Isaías que habló a esos reyes de Judá, de parte de Dios, para que se produjera un reavivamiento, una reforma. ¿Qué pasó? Isaías 6, 9, 10. Escuchaban, veían, nada. Tenían el oído sordo, estúpido. Les rebotaban el oído las palabras. No, no era para ellos. No, no es para mí. Yo no, yo estoy bien. Así que el contexto era para aquella gente, pero hay un problema. Hay un problema, lo vamos a enfocar acá, que hay una forma, vamos a hablar de la interpretación profética.
estudiantes de la profecía, vemos que hay varias formas de interpretar la profecía. En un sentido, primero, histórico, que la profecía se cumple en un tiempo histórico, como los adventistas la interpretan, el único grupo que actualmente permanece firme, como el único grupo que tiene interpretación histórica, aunque hay muchas, como vamos a ver aquí ahora, que hay muchas allí distorsiones. Está la otra interpretación preterista, que todos interpretan como ocurrió en el tiempo del rey allá, que lo interpretan como se cumplió en los días de Nerón y de otros reyes que según ellos se cumplió el libro de Daniel en aquella época y por tanto no es para hoy. Futurista, que las interpretaciones del libro de Daniel y de la profecía referente a la restauración de Israel histórico se va a cumplir en el Israel literal en el tiempo del fin, en los llamados 7 años escatológicos, en la interpretación dispensacionalista, premilenialista, que tiene que ver con rapto secreto, y que, y que ellos interpretan que esas profecías de Isaías, Jeremías, Daniel y todas esas interpretaciones que se aplican y que menciona el pueblo de Israel, se aplicarán al Israel literal, que está en Medio Oriente ahora, y allí tendrá cumplimiento en ese, pero ¿qué pasa? Vemos que es falso, porque está fuera de contexto. Vemos que la profecía de Daniel, 70 semanas, esto brevemente, ya ustedes lo han estudiado, que la profecía de 70 semanas de Daniel se cumplieron justamente 70 semanas. Vino el Mesías, dice a los suyos vino, ¿y qué pasó? Lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo crucificaron. Listo. Entonces el mensaje, el apóstol Pablo dice que se proclamó al mundo de los gentiles y fueron los judíos desechados. Vemos como el templo fue tomado en el año 70, reducido a escombros y no queda nada de él hoy. Y el pueblo que, y por cierto, eso fue el cumplimiento profético de las 70 semanas de Daniel. Por tanto, el pueblo de Israel que tenemos en Medio Oriente no cumple, escuchen esto, no cumple ningún rol profético, no tiene base bíblica. Cualquier explicación que ustedes le digan o hagan choca contra la palabra de Dios. Y no quiero abundar en esto, porque sería abundar en aguas, mares, de expresiones bíblicas que el apóstol Pablo y todos los escritores bíblicos, incluso Jeremías, abundan en el sentido de que todas estas profecías se aplican únicamente a... ¿Qué dice Ellen G. White? Vamos a Ellen G. White, testimonio para la iglesia, y otros testimonios que vamos a leer acá. Dice Ellen G. White, testimonio número 8, página 67. Jerusalén es una representación de lo que la iglesia será, iglesia adventista, o la iglesia de Dios será, si rechaza caminar en la luz que Dios le ha dado. Jerusalén fue favorecida de Dios y depositaria de las grandes verdades, pero su pueblo pervirtió la verdad y despreció todas las amonestaciones y advertencias. Ellos no respetaron su consejo. Así Cristo hoy llora y gime sobre nuestras iglesias, sobre nuestras instituciones de enseñanza que han fracasado en reunir la demanda de Dios. Él viene a investigar a Barry Craig, aquellos días, la conferencia general, que ya se están moviendo en las mismas huellas de Jerusalén. Ahora vamos a la página 200, esto es terrible, vamos a la página 250, que está en la página 261 en español, y está basada en Isaías 1:31. Dice Ellen White,
cómo esta ciudad fiel se ha convertido en una prostituta. Usa una exclamación, un signo de admiración. ¿Cómo esta ciudad fiel? Lea Isaías 31 en inglés, en español no, en español está un poco confuso. Le pone con un signo de interrogación. Pero en inglés tiene una afirmación enfática, es más exacto. ¿Cómo esta ciudad fiel se ha convertido en una prostituta? ¿Qué ciudad fiel es esta? Ya que ya lo leímos. Jerusalén es un símbolo de lo que será la iglesia. Si le echas a andar en la luz de Dios. Ahora vamos a una cita que es de Ellen White, nada más que para mencionarla de pasada. No quiero entrar en este detalle porque ese no es mi plan. Mi plan es analizar lo que dice el autor acá. Pero hay una cita de Ellen White en una cita de Ellen White que escribió a los hermanos, una cita de Ellen White, a buscarlo aquí, a nuestros hermanos y nuestras iglesias de Oakland y Berkeley. Y dice así, esto está manuscrito, release número 1, carta 106 de Ellen White, de 1909. Dice, estudie el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Y sin embargo, el tiempo pasa y la gente está dormida. Se niegan a humillar sus almas y convertirse. Si ustedes leen allí Ezequiel 9, no quiero entrar en detalles porque eso no me meten. ¿Pero qué dice Ezequiel 9? ¿De qué habla? Del mismo tema, Jerusalén. Y Jerusalén es un símbolo de la iglesia, si rechaza escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice Ezequiel 9? Oí una voz que decía, pasa por el medio de la ciudad. Repito el verso 4. Por el medio de Jerusalén. Y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, pasa por la ciudad en pos de él y herid, no perdonen vuestros ojos, ni tengáis misericordia. Dice, y comenzad por el santuario. El santuario es el templo de Dios donde están los dirigentes que dirigen la obra. Si se aplica al pueblo de Dios, entonces el santuario representa a los dirigentes, la dirección. Y la ciudad es lo que compone parte de Jerusalén, porque ese es Jerusalén, no el mundo. Observe que es Jerusalén, el templo y la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Dios. Hay confusión ahí. Muchos dicen, no, que es el mundo, no. Aunque el contexto es que esa va a ser una plaga que va a caer a todo el mundo en el tiempo de la angustia, el tiempo de las 7 últimas plagas. Dice que van a caer sin mezcla, sin misericordia sobre aquellos que no escucharon la voz de Dios. Así que allí se va a cumplir esta cita, que el libro dice claramente que se cumplirá literalmente. No quiere decir que vayan a venir otra vez uno con armas largas, ni que vayan a matarlo ahí, ni que vayan a hacer un sellamiento en la frente. Eso es simbólico. Pero se cumplió, ya en el año 586 se cumplió literalmente, porque se cumplió cuando se tomó el sitio de Judá, y allí fue tomado el rey, creo que fue el rey Ezequías, el último rey, y allí Nabucodonosor tomó la ciudad y el templo y lo arrasó. Ese cumplimiento histórico. Pero debe haber un cumplimiento, otro cumplimiento, doble, literal, y es cuando el pueblo de Dios no escuche el plan de Dios y que solamente los que gimen y claman serán sellados. Así que, pues, hermanos, vamos a continuar mi estudio sobre el capítulo 13 de Isaías, que está estudiando el adventista hoy. Pero yo, como soy investigador,
estudié, hice un repaso general y llegué al capítulo 13. Me encuentro con aquí algunas cosas un poco chuecas que no coinciden con la interpretación realmente simbólica de lo que es Jerusalén y el pueblo de Dios, que se aplica al pueblo de Dios hoy, lo que guarda los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, que es el Israel espiritual. Aquí en la página lección 13, 27 de marzo, dice el nuevo planeta, el nuevo nacimiento del planeta Tierra. Así que habla ahí de, ¿en qué se basa? Se basa en Isaías, básicamente Isaías 65, del capítulo 65, versos 17 al 25. Lo que lo han leído trata de una restauración. Pero vamos a ver lo que dice el autor. Vamos a ver si será cierto. Primero, ustedes lo han leído y saben perfectamente que no es el Israel literal, no puede ser. Ese Israel literal fue desechado porque no cumplió el plan de Dios. Y aquí se refiere, por tanto, a un Israel simbólico, que es el pueblo de Dios, lo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y dice aquí, para abreviar, dice, un mundo renovado. Al contrario, se nos ofrece vida eterna en un mundo renovado. Así que este autor habla de un nuevo orden mundial. ¿Está claro? No es el nuevo orden mundial que ya estudiamos. Ese orden mundial es de Satanás. Pero aquí vamos a estudiar el nuevo orden mundial. Dice aquí una cosa que quiero analizar ahora, porque no coincide. En la página 104, Domingo dice, basándose en Isaías 65, 17, básicamente 20, dice que no habrá niño que muera, ni viejo que dure, ni niño que morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Usa la cifra de 100. Entonces acá el autor, léalo conmigo, no, yo no lo digo, léalo conmigo. Dice claramente, por ahora tenemos una escena de una larga vida y tranquila en la tierra, pero a pesar de que la gente viva más, aún muere. Así que le ofrece una interpretación literal de Isaías, capítulo 65 y verso 20, de los 100 años. Dice, ¿dónde está la transformación radical de la naturaleza que esperamos en la creación de nuevo cielo y nueva tierra? Dice aquí en Isaías 65, Dios presenta la creación de nuevos cielos y nuevas tierras como un proceso, una serie de pasos que comienza con la reconstrucción de Jerusalén, luego compara Isaías 11, donde el Mesías traerá justicia, luego finalmente habrá paz en el santo monte de Dios. Las imágenes que se utilizan en Isaías son similares a las que se encuentran en Isaías 65. Así que usa aquí la expresión, la creación será un proceso. Léalo conmigo. Así que dice que ese verso de 20 de un viejo y un niño que no morirá o que morirá de 100 años, dice que claramente, dice, eso no coincide con la creación de un nuevo cielo en la tierra. Por tanto, es algo que no es parte del proceso de creación. Es absurdo. Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí o no? Seres mortales o inmortales. Diga usted, hermano, quiero escucharlo. Dios va a crear seres mortales que vivirán 100 años nada más, de acuerdo a lo que interpreta el autor en Isaías 65, 20, o indica que no va a haber viejos, indica algo de una vida eterna. A ver, quiero escucharlo. No lo oigo. Sí, estoy de acuerdo con usted. Usted entiende, por tanto, que se refiere a una vida eterna, que es un símbolo de 100 años, a nadie vive 100 años y niños, indica que va a haber una vida eterna. Observe cómo comienza el capítulo 65, verso 17, porque aquí yo veo,
porque aquí yo creo nuevo cielo y nueva tierra. Ese es el fundamento, el principio que comienza Isaías a explicar el proceso. Y aquí yo creo nuevo cielo y nueva tierra. De lo primero, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Quiere decir que el concepto de que en esa tierra, esa nueva, el viejito va a vivir 100 años y que va a morir 100 años, eso no encaja. Es un símbolo de una vida eterna en un mundo nuevo, o al contrario, no es un mundo nuevo, ni es nada, es una farsa. El autor dice aquí que es un proceso. Ok, continuamos acá. Dice en la página 13, él hace una interpretación de Romanos 12:1, literal. Dice, capítulo, página 106, martes. ¿Cuál es el significado de los sobrevivientes que traen la gente de las naciones como una ofrenda a Jehová? Y se basa en Isaías 66, 19 y 20. Cuando dice que vendrán una señal y escaparán de los que vienen de Put, Tarsis y Javán y las islas, que oyeron de mí, ni lloren mi gloria, y publicarán mi gloria, y traerán de vuestros hermanos, y traerán a todos vuestros hermanos de las naciones, es decir, de los gentiles, vendrán, y lo ofrecerán por ofrenda a Jehová en Jerusalén. Aquí dice, ellos, del verso 21, se refiere a vuestros hermanos de entre todas las naciones, gentiles, algunos de los cuales Dios elegirá como conductores de adoración, junto con los sacerdotes y levitas. Así que este autor dice que habrá sacerdotes y levitas literales. Por supuesto, en un templo literal también, porque a veces sacerdotes y levitas tienen que ser un templo. Y entonces los gentiles, algunos de ellos, se vivirán para adorar. Dice aquí claramente, este es un cambio revolucionario. ¿Cómo se entiende esto? ¿Usted cree que es un cambio revolucionario? ¿Usted cree que es una revolución? Que van a adorar los levitas y los sacerdotes y vendrán los gentiles ahí, de acuerdo a Romanos. Entonces usa el texto Romanos 12:1. Dice, Dios previamente había autorizado que los descendientes de Aarón, se refiere al sistema levítico en el Antiguo Testamento. Dios había previamente autorizado que los descendientes de Aarón sirvieran como sacerdotes y únicamente otros miembros de la tribu de Leví para ayudarlos. Los gentiles no podían literalmente convertirse en descendientes de Aarón o de Leví, pero, ahora aquí hace una excepción, pero Dios autorizaría, ya concepto futurista, a algunos a servir en estas funciones que previamente estaban prohibidas incluso para la mayoría de los judíos. Quiere decir que allí, en serio, analízalo aquí, no es mi palabra, lo que yo interpreto ahí es que el autor está diciendo que va a ser una ofrenda literal y usa Romanos 12:1. No lo digo yo, aquí dice claramente, los conversos dice, sacrificio vivo al Señor, así como las ofrendas de granos eran regalos para Dios que no se sacrificaban, los conversos traídos al Señor les serán presentados como sacrificio vivo. Y usa compara Romanos 12:1. Con respecto a la idea de que la gente podía ser presentada como una especie de ofrenda a Dios, tenga en cuenta que la dedicación de muchos, tenga en cuenta la dedicación mucho más antigua de los levitas, como ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Entonces usa Romanos 8, número 8:11 y usa Romanos 12:1. Tenga la amabilidad de buscar conmigo, mi hermano, para que se convenza de que Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? Usted que lo ha leído. Romanos 12:1. Un texto muy conocido. Dice, por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
¿qué? Racional. Así que el apóstol está hablando aquí de que había un culto que no era racional. En el Antiguo Testamento, que era un sacrificio literal de corderitos y de animales que no agradaba a Dios, porque eso tenía que hacerse continuamente. Entonces el apóstol Pablo, tomando ese contexto, dice: presentéis, hermano, vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ya no eran los animalitos. Soy yo, mi cuerpo, tengo que presentar un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro. Se refiere al pueblo de Dios, que es vuestro culto de entendimiento. Así que la forma que tenemos que nosotros adorar a Dios es el culto racional. Busque 1 de Pedro 2.5. 1 de Pedro, que es el contexto allá de Números. ¿Qué hizo 1 de Pedro? Búsquelo allí, hermano, y tenga la amabilidad. 1 de Pedro 2.5. Dice aumentar el conocimiento y la madurez cristiana. Dice, hermanos, vosotros también, dice, así que habéis llegado la verdad, Señor, el cual se piedra viva, que fue ciertamente desechada de los hombres, escogida y preciosa de Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sois dedicados como casa espiritual y sacerdocio santo. Observe la aplicación de Pablo, espiritual, no literal. Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Está bien? Así que, hermanos, no sé, este autor está muy mal. Si ustedes estudian esto, deben estudiarlo de acuerdo al concepto de la interpretación genuina, que es el pueblo de Dios, Jerusalén, el pueblo de Dios, y Jerusalén es la santa ciudad. Lean conmigo Apocalipsis 21, que es el contexto de Isaías, porque Isaías es la base, y Juan se basa en el contexto de Isaías para decir lo siguiente: la tierra nueva y sus moradores. Y vi un suelo nuevo y una nueva tierra, basado en Isaías 65, 17. Ya lo leímos, Isaías 65, no quiero repetirlo, pero léanlo ahí, 65, versos 17 al 25. Dice claramente ahí Juan: he aquí, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y la mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia atraída con marido. Usted va a interpretar esto literalmente, que va a venir así del cielo como una novia ataviada. Es una novia. Es una ciudad espiritual, que tiene seres espirituales, seres vivos, santos, pero una ciudad, Jerusalén, antigua, no es una ciudad nueva, una nueva criatura. Dice aquí, y aquí, verso 3, aquí, oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será su Dios. Y el que estaba sentado dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora va a haber un templo, sacrificio. ¿Qué dice Isaías, el mismo libro de Apocalipsis 21, verso 22? Cuando describe la ciudad de 12 puertas, cada una puerta una perla, y la ciudad era de oro. Dice el 22, y no vi en ella templo. Verso 22, y no vi, así que no había templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. ¿Está claro? ¿O hay confusión ahí? Va a haber sacrificio, va a haber templo.
El templo estaba asociado ¿a qué? A sacrificios de los levitas. Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Lea Hebreos, capítulo 7, para que usted se convenza de la verdad del Evangelio. Dice, Cristo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7. Allá habla el sacerdote Melquisedec. El sacerdocio de Aarón fue destituido por ser imperfecto y no traer perfección. Tenía que matarse continuamente corderito cada día y al fin de año una día de expiación. Cristo lo hizo una vez sola y Cristo abolió el sacerdocio de Aarón y se convirtió en el sacerdote bajo juramento según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno. ¿Y qué dice el verso, capítulo 7, verso 28? Léalo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento posterior a la ley, ¿a qué ley? A la ley que establecía el sacerdocio, constituye al Hijo, quien es perfecto para siempre. Ahora vamos al verso, capítulo de Hebreos, capítulo 8, verso 6, habla del nuevo pacto, según el cual Cristo es sumo sacerdote. Lo dejo a ustedes para tarea. Hebreos capítulo 8, verso 6 al 13. Ahí habla del nuevo pacto. Dice claramente, ahí habla de la profeta Jeremías, que habla de un nuevo pacto. Está en Jeremías 31. Jeremías habla de que el pacto antiguo fue desechado porque no lo cumplieron. Cristo tuvo que hacer un nuevo pacto. ¿Y qué dice el verso 13? Y al decir nuevo pacto, da por viejo al primero. Aquí lo dice el verso 13. Y lo que es dado por viejo envejece y muere. Está por desvanecerse, es lo que dice el verso 13. Así que indicando claramente que el nuevo pacto fue abolido porque había que hacerlo con mejores promesas y Cristo hizo el nuevo pacto con su vida, con su sangre. Así que somos salvados por la sangre de Cristo solamente, no por un nuevo pacto, no porque estableció el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, porque ese pacto dice claramente que fue violado. Jeremías 13, Jeremías 31, verso 31. Acá, el contexto de Hebreos 8. Hebreos capítulo 8, verso 8 al 13. Jeremías 31, 32 en adelante. Él dice Jeremías que por cuanto, claramente lo dice claramente, por cuanto ustedes han violado el pacto, lo han quebrantado en el monte de Sinaí. Por tanto, Dios establece un nuevo pacto. Y el nuevo pacto es la sangre de Cristo. Aquellos que me escuchan y no han escuchado este mensaje nunca, Cristo establece un nuevo pacto con su sangre. Por eso se llama Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es que Cristo murió por mí y por ti. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vida eterna está en Cristo. ¿En Cristo qué? Un Cristo ahí, según muchos, allí en el Cristo que te limpias. No, el Cristo que murió por mí, que murió, dio su sangre por mí, y por su sangre soy justificado. Lea Romanos, para este es un tema que ustedes deben estudiarlo. Lea allí Romanos, el capítulo 4. Romanos, que habla es el texto de la justificación, de la justificado por la fe. Dice claramente, por la desobediencia entre un hombre, así muchos murieron, así también por la obediencia muchos serán constituidos justos. Para que así como el pecado reinó para muerte,
Así la gracia reina para la justicia y la vida eterna en Cristo Jesús. Porque cada uno, porque dice Romanos capítulo 3, es Dios solamente de los judíos, lo es también de los gentiles. Ciertamente lo es de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justifica por la fe a los que son de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces invalidamos la ley por la fe, de ninguna manera antes fundamos la ley. Así que, y el capítulo Romano, capítulo 4, versos 20 al 25, dice, plenamente convencido de que todo había prometido, también es poderoso para hacerlo, por lo cual también le es imputado por justicia, y le fue imputado a Abraham. No fue escrito solamente por causa de él, sino para nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús nuestro Salvador, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Verso capítulo Romanos 5:1. Así que justificados pues por la fe, tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez me haya excedido un poco, pero que el tema que este autor presenta, y vamos a continuar en la página 107, comunidad de fe. Ahí hace otra interpretación literal futurista. Dice, los israelitas eran un reinado de sacerdotes. Repito, los israelitas eran un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:6. Con sacerdotes especiales, apartados para representarlos como líderes de adoración. Pero en el futuro, oigan esto, algunos gentiles se convertirán en conductores de adoración. Esto según Isaías 66:21. Así que una interpretación literal completamente contraria a las Escrituras. Porque la Escritura no habla ni un templo, ni ninguna adoración. Habla solamente de una restauración, de un orden nuevo, y de usted y yo que seamos sacerdotes, gente santa, creados para dar ofrendas espirituales, no físicas, no corderito, ni ofrendas espirituales para la gloria de Dios, que es predicar el evangelio. Así que es el contexto. Así que lo que dice el autor, leo más abajo, dice convertirse en herederos, página 107, miércoles, convertirse en herederos de la promesa y por lo tanto en un real sacerdocio exaltado, no era un mandato para un elitismo arrogante, es decir, una especie de grupo especial de sacerdotes, sino una comisión para unirse a los judíos. Y así los judíos van a predicar, es lo que dice acá, para unirse a los judíos en la proclamación de las obras maravillosas de aquel que lo llamó de la tiniebla a la luz admirable. Para mí esto es deplorable, porque los judíos no van a predicar el evangelio. ¿Para qué Dios llamó a un pueblo a predicar un mensaje llamado el mensaje del tercer ángel? ¿Los judíos van a predicar? Aquí lo dice, claramente. Página 107. Convertirse en dice Pablo el misionero, proclamó, ya no es judío ni griego, porque todos sois uno en Cristo Jesús, y si sois de Cristo, ciertamente la linaje de Abraham y heredero de la promesa. Por tanto, convertirse en herederos de la promesa y por tanto en un real sacerdocio exaltado, no era un mandato para un elitismo arrogante, sino una omisión para unirse a los judíos en la proclamación de las obras maravillosas de aquel que lo llamó de la tiniebla a la luz admirable. La exaltación de los judíos, la exaltación de los gentiles, no daba a los judíos derecho para quejarse de Dios, era injusto, al darles la misma recompensa. Tampoco daba derecho a los gentiles a tratar a los hermanos judíos con una falta de respeto, así como las obras contratadas de los primeros horas de la mañana tampoco deberían menospreciar a los trabajadores de la tarde. Así que todo esto es completamente, para mí, deplorable.
porque los judíos no van a predicar un mensaje, hermano. ¿Qué dice ahí? Tengo una cita aquí que para mí es contundente acerca de quién va a predicar el mensaje. Los judíos que se van a convertir más los gentiles, yo, junto con los judíos, porque ellos tienen el mensaje nada más. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, y cuando concluyo, Primera de Tesalonicenses, acá tenemos con la Biblia acá, esta otra la tengo mejor. A buscar en el libro de Primera de Tesalonicenses, un texto que yo no sé cómo está tan claro y muchos ni siquiera le dan sentido al texto este. ¿Será que están demasiado penetrados por la política, la corrección política? Porque habla mucho de corrección política y hablar del pueblo judío es una especie de incorrección. Es políticamente correcto hablar de decir judío, el pueblo de Dios va a proclamar el mensaje. Pero vamos a lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versos 14 al 16. Dice, porque nosotros hermanos, ustedes, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Porque ustedes han padecido también ustedes mismos las cosas mismas de lo de vuestra nación, como también de los judíos, los cuales aún mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven, para hinchar la medida de sus pecados siempre, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Palabra de Dios. Léalo por usted mismo y analice. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14 al 16. Así que, hermanos, este mi tema es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial va a ser creado por Dios cuando venga a este mundo. ¿Qué cosa es creación? Ya lo vemos acá. Algo creado nuevo. Una nueva creación. Cielo nuevo, tierra nueva. ¿Y qué cosa es orden? Orden porque este mundo está en un caos. Él va a establecer un nuevo orden dentro del caos. Va a crear un nuevo orden y mundial. ¿Por qué? ¿Dónde va a ser? En Júpiter, Saturno, la Luna. Mundial es aquí, en la Tierra. Va a venir la Jerusalén nueva de Dios. Y usted y yo, si somos fieles, seremos restaurados. Esto carnal será vestido de... Esto corruptible va a ser corruptible e incorruptible. Y esto carnal será vuelto... Y esto mortal será inmortal. Seremos restituidos a una naturaleza perfecta, con caracteres santos, justos, y viviremos con Cristo para siempre, porque es el plan de Dios. Seres nuevos, criatura nueva, en un mundo nuevo, todo es nuevo. Pero para eso necesitamos, hermanos, ser fieles, estudiar la Biblia, estudiar los mandamientos de Dios y ser fieles en todo, lo más que podamos, y tener nuestro alcance, nuestro conocimiento, y Dios nos iluminará lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra vida espiritual. Y así podemos, entonces, como dice el apóstol Pablo, que ya todo lo he luchado, y Dios me tiene reservada la corona eterna que dará aquel que es justo y espera en su venida. Esto es todo por hoy. Mi bendición para ustedes. Leonardo Domenech. Espero que esto ustedes hayan entendido un poquito este plan de Dios maravilloso de un nuevo orden mundial de gente pura y santa en un mundo nuevo. Estudia los contextos que he dado, estudia estos temas, porque el pueblo de Dios necesita para salir de dudas con relación a cuál es el plan de Dios para hoy en el mundo que está viviendo y que nos acercamos a los grandes acontecimientos descritos en la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga ahora y siempre. Amén.